Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bueno, vamos a esperar un pequeño momento mientras se van conectando para iniciar la sesión de hoy. Bien, amigos, un breve momento y ya vamos a iniciar con la ponencia del día de hoy, que está a mi cargo. Bien, creo que ya estamos listos para iniciar. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy los voy a acompañar para compartir algunas ideas, algunos comentarios sobre el delito de agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar. Antes de iniciar, quiero dar las gracias, quiero agradecer a el Instituto Innova Jurídica por la gentil invitación que me ha formulado y que es justamente lo que me ha permitido estar el día de hoy con ustedes. Muy bien, con respecto al tema, como les decía, lo que vamos a desarrollar son algunos aspectos principales, algunos temas puntuales, concretos, sobre el delito de agresiones hacia mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para este delito que, digamos, no es tan antiguo, ¿no? Ha tenido una serie de evoluciones, una serie de modificaciones que por ahí de repente han resultado confusas para todos y que justamente ha desembocado por ahí en un acuerdo plenario sobre algunos aspectos procesales y que, bueno, en la práctica judicial, en la práctica también de los casos fiscales, se vienen dando muchos temas o muchas cuestiones de exceso digamos, de persecución o de aplicación equivocada de ciertos elementos que contiene este tipo penal, ¿no? Muy particular, por cierto, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta sesión de hoy día, en la que los voy a acompañar y la que tengo el honor y tengo el agrado de compartir ideas con ustedes. Ustedes ya me conocen algunos, soy el abogado Frank Carlos Valle Odar. Entonces, vamos a dar inicio a algunos aspectos. Como primer tema, vamos a ver un poco como introducción a la temática, cuál ha sido la evolución de este tipo penal y cómo así es que aparece en nuestro Código Penal, ¿no? Vamos a ver. Entonces, este
delito de agresiones, más o menos podemos señalar que inicia de cierta manera con la idea del feminicidio, ¿no? Recordarán ustedes que el feminicidio no hace muchos años no estaba inserto en nuestro Código Penal y contenía pues solamente una figura de parricidio, ¿no? en el homicidio propiamente. Luego fue evolucionando y se consignó de que debía denominarse, era meramente nominativo, debía denominarse como feminicidio aquellos homicidios hacia mujeres, ¿no? Luego la legislación fue cambiando, fue variando, fue evolucionando y finalmente tenemos una conducta o un delito de feminicidio bastante detallado, con diversas características y bastantes agravantes, ¿no? Entonces, cuando empieza la figura del feminicidio y el tema de la violencia de género un poco a asentarse en nuestro país ya hace algunos años, es que también nace la ley 30.364 en noviembre del 2015. Y a través de esta ley se trata un poco de canalizar justamente estas temáticas y esta problemática, este flagelo que justamente golpea bastante al género femenino en nuestro país y en cualquier parte del mundo, por cierto, ¿no? Entonces, en esta ley, la 30.364, que fija diversas cuestiones en la vía extrapenal, en la vía penal y cuestiones procesales también, ¿no? Pero lo principal es que más o menos va definiéndonos el tema de la violencia de forma normativa, ¿no? Hace una diferenciación entre violencia física, violencia psicológica, que justamente forma parte hoy en día de los elementos normativos de el delito de agresiones que está inserto en el artículo 122-B de nuestro Código Penal. Y fíjense ustedes, cuando nos hace referencia la norma que les estoy señalando, de la 30.364, que es más o menos por donde empieza el impulso hacia este delito de agresiones, señala, entre otros aspectos, ¿no?, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial, pero en la violencia psicológica hace una diferenciación muy interesante, muy importante, de cara también a lo que vamos a ver dentro de los elementos del delito de agresiones. Y señala la violencia psicológica y hace una diferenciación con el daño psíquico. Y nos dice que en la violencia psicológica es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Y el daño psíquico, nos dice, es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona. Es decir, como una consecuencia, ¿no? Entonces, la violencia psicológica va a ser siempre aquella tendencia del sujeto activo por tratar de someter, de alguna manera, de dejar en bien claro su condición de poder que tiene el sujeto activo, en este caso casi siempre es el varón, hacia la mujer, ¿no? Y el daño psíquico siempre se va a manifestar ya desde el punto de vista de alguna patología, algún trauma, alguna consecuencia importante en la mente del sujeto pasivo. Pues bien, entonces más o menos inicia acá, en la ley 3.364, con el delito de lesiones leves en el 122, como una agravante. Inicia como una agravante, en el segundo párrafo señala si la lesión es producida si es mujer y es lesionada por su condición de tal, ¿no? Y en cualquiera de los contextos del delito de feminicidio. Entonces, con esto empieza en noviembre del 2015, creo yo. Y luego, fíjense ustedes, hay otra norma que ya incluye el artículo 122b, ya más o menos como lo conocemos actualmente, en enero del 2017. Y esta norma es el decreto legislativo 1323, ¿no?
y que se llama Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Enero del 2017. Es importante marcar un poco el espacio temporal en el que se suscitan justamente estas normas, porque de cara a algún caso específico, algún caso real, un caso concreto que tengamos, es importante ubicarnos en qué norma tenemos que analizar la conducta que justamente viene hacia nosotros como abogados litigantes o como fiscales o jueces, ¿no? Entonces ahí, a través de su artículo 2, hacen la incorporación de algunos artículos, entre ellos el 122b, ya como lo conocemos hoy día, pero ya en julio, con 4 agravantes, en el segundo párrafo, 4 agravantes, pero ya en julio del 2018, fíjense ustedes, hay otra modificación. Entonces el 2017 se incorpora el 122b, pero en julio del 2018 lo que hacen es agregarles más circunstancias agravantes a este delito de agresiones. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Le agregan 3 circunstancias más. Eran solo 4, ahora son 7, ya como lo conocemos ahora. Y esas 3 adicionales son que entre ellas, digamos la más polémica y de la cual podemos señalar algunos aspectos, es si se contraviene alguna medida de protección emitida por la autoridad competente. Es decir, si la agresión que comete el sujeto activo se da justamente en el contexto no solamente de violencia o sometimiento, sino que además se da justamente desobedeciendo una medida de protección, ¿no? Y aquí entra un poco la discusión en el tema de si aplicamos, porque después se incluyó otra norma, si aplicamos el delito de desobediencia a la autoridad en su tercera modalidad, o aplicamos la agravante de este artículo. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso como parte, digamos, de los antecedentes normativos que existen en este delito. Muy bien. Ahora, vean ustedes. Precísenme primero si hay algún problema con la señal. No tengan inconvenientes, por favor señálenme si hay algún problema con la señal, porque a veces pasa. Así es que les voy a rogar mucho que me escriban en la caja de comentarios si hay algún inconveniente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora empezando con el análisis, ya un poco entrando a la figura, lo que quiero resaltar son 4 puntos. 4 puntos que quiero resaltar sobre este delito que me parecen importantes y puntuales, ¿no? Porque además, bueno, adelantando un poco aprovechando la conferencia de hoy día, Innova Jurídica ha tenido a bien invitarme para algún curso que se va a dictar después. Ya la institución se encargará de anunciarlo debidamente en su momento, donde explayaremos los puntos de esta temática. Pero quiero precisar el día de hoy cuatro aspectos, ¿no? El primero es el tema de la lesión, el segundo el sujeto pasivo, el tercero es el contexto, que digamos es el punto más característico y más importante de este delito, y un poco analizar la agravante, ¿no? Analizar la agravante. Bien, entonces vamos con la lesión. El artículo 122b nos dice, ¿no? Vamos a entrar un poco a la norma. Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar como nomen juris, ¿no? Nos dice el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa. Vamos a quedarnos ahí. El tema de la lesión. En este elemento del daño, tiene que, por supuesto, puede ser físico o puede ser psicológico. Y señala la norma que tiene que ser menor a los 10 días de atención o prescripción médica, ¿no? Definitivamente, cuando se trata de una lesión física, va a ser más sencillo de determinarlo, ¿no? Porque siempre vamos a tener el reconocimiento médico legal que va a establecer cuántos días de descanso o atención facultativa va a tener el sujeto pasivo, ¿no? La persona agredida, la persona afectada. Entonces,
ahí no va a haber mucho inconveniente. En la situación y digamos, el problema que se puede suscitar y que se suscita en la casuística diaria es en el tema del quantum de la afectación cuando se trata de una lesión psicológica. Entonces, cuando se trata de una lesión psicológica, lo único que vamos a tener muy probablemente es el certificado médico legal. Pero hay ocasiones en que, el informe psicológico, ¿no? La pericia psicológica. Pero en la pericia psicológica no se establece un quantum porque justamente la naturaleza de la pericia psicológica no permite establecer un quantum, digamos, manifestado en números, como el certificado médico legal, que nos permita, digamos, señalar o establecer si la afectación es menor a 10 días de descanso, ¿no? Pero sí nos puede señalar por lo menos si hay algún tipo de afectación, si esta es de alguna manera una afectación grave, una afectación relativamente importante o muy leve, ¿no? De alguna manera eso sí puede establecer el psicólogo. Hay cuestiones ahí que también tenemos que trabajar con la profesión de la psicología forense. Creo yo que nos hemos apartado de ahí y que debemos establecer parámetros y de alguna manera convocar a una reunión entre psicólogos y fiscales, jueces, abogados, para efectos de establecer criterios, ¿no? Porque si cada uno trabaja por su lado, siempre van a haber situaciones en las cuales habrá confusión, ¿no? Entonces, el tema, si es que ya se trata de un daño psíquico, por supuesto ya no podemos hablar de agresiones, ya estaríamos fuera del rango normativo de este delito. Eso con respecto a la lesión, ¿no? Un asunto más en el tema de la lesión es que en la prueba o el elemento de convicción que podamos tener, a veces no tenemos ni siquiera el informe psicológico o la pericia psicológica de parte de el forense del Ministerio Público, ¿no? El profesional de psicología del Ministerio Público, sino que tan solo nos encontramos con el informe del SEM, ¿no? Ustedes habrán podido ver de repente en algunos casos que les han tocado, yo he visto muchos, en los cuales existe el informe psicológico del SEM y es muy breve, ¿no? Es bastante breve, no hay un detalle como sí lo hay en la pericia psicológica del Ministerio Público, y se basan básicamente en una declaración corta, escueta de la parte agraviada, y en base a eso, sin mayores, digamos, rigores científicos, establecen una conclusión sobre el tema de la afectación. Pues bien, ahí creo yo, la norma señala que se puede probar con cualquier elemento, por supuesto, ¿no? Estamos ante una libertad probatoria, se puede establecer con cualquier elemento, pero eso no significa que tampoco podamos pasar por alto ciertas dudas o ciertos rigores científicos que debe contener cualquier pericia, ¿no? Ante la ausencia de una pericia psicológica, siempre va a ser viable cuestionar el informe psicológico del SEM, ¿no? Si es que contiene o presenta ausencia de rigor científico, de metodología, y tan solo establece un relato fáctico de los hechos muy breve y luego de frente pasa a una conclusión, yo considero que ahí podemos cuestionar, y definitivamente se debe cuestionar estos elementos por falta de rigurosidad científica, ¿no? Precisamente no podríamos anularlo, por cierto, pero sí le resta fiabilidad. Yo creo que el ataque sería por el tema de la fiabilidad del elemento probatorio, no por la anulación, porque no se puede anular, por supuesto, salvo que hubiera algún tipo de infracción a algún derecho constitucional del imputado, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, el sujeto pasivo. Ya sabemos que en el sujeto activo puede ser cualquiera, ¿no? En el sujeto pasivo, lógicamente, hay dos grupos. El primero, que puede ser
o tiene que ser una mujer y que sea agredida por su condición de tal. Y el segundo grupo es el grupo familiar, ¿no? Algún integrante del grupo familiar señala el tipo penal. ¿A qué se refiere con integrante del grupo familiar? ¿A qué se refiere con una mujer por su condición de tal? Cuando se refiere a una mujer agredida por su condición de tal, ya lo ha establecido la Corte Suprema, no precisamente por este delito, sino más bien por el delito de feminicidio, cuando nos cuestionábamos todos sobre el elemento condición de tal. La Corte Suprema, en un acuerdo plenario que ustedes ya conocen del 2016, señala claramente que sí, existen muchos problemas al haber fijado el legislador la frase la condición de tal en el delito de feminicidio, pero incluso con estos problemas que son de carácter probatorio, el legislador ha persistido en esta fórmula legal y tanto así que al día de hoy las tenemos en varias figuras delictivas, como el caso de las agresiones, ¿no? Señala pues que en otros países como en Argentina la fórmula legal es diferente como violencia de género, ¿no? Que es un poco más amplia, no genera tantos problemas probatorios como si lo genera esta fórmula, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿a qué se refiere, nos dice la Corte Suprema, cuando el tipo penal señala por su condición de tal? Definitivamente a cuestiones de violencia de género propiamente, ¿no? A cuestiones de sometimiento, de abuso de poder, de fórmulas de machismo de parte del sujeto activo hacia la mujer, ¿no? Siempre hay un tema de estereotipos de género marcados precisamente en la discusión que termina en agresión física o psicológica de parte del sujeto activo hacia la mujer. Pues bien, a eso nos referimos cuando el sujeto activo, el sujeto pasivo es una mujer, pero en su condición de tal. Definitivamente, si no encontramos el elemento subjetivo, condición de tal, bajo estos contextos, ya no estaríamos hablando de agresiones, sino más bien de otro tipo penal, ¿no? Y el grupo o los integrantes del grupo familiar, por supuesto, van a ser cualquier miembro de la familia, hermanos, tíos, abuelos, cuñados, suegra. Ese entorno, esos integrantes del grupo familiar justamente son las personas que pueden ser agredidas, por supuesto, ¿no? Pero como más o menos ya les venía adelantando, y ustedes también ya conocerán, no cualquier persona, no cualquier agresión debidamente probada va a ser pasible de la aplicación de este artículo, de este delito, conforme lo vamos a ver ahora, en el siguiente elemento que quería resaltarles a ustedes. El siguiente elemento está referido al contexto. El contexto es la circunstancia, creo yo, principal de este delito. En este delito siempre hay que verificar cuál es el contexto en el que se producen los hechos, porque además el tipo penal nos dice claramente, fíjense ustedes, bueno, más allá del daño psíquico, una mujer por su condición de tal, integrante del grupo familiar, en cualquiera, dice en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del 108b del Código Penal. ¿Y cuáles son esos contextos que establece el Código Penal en el artículo 108b? Definitivamente y obviamente que estamos en el 108b hablando del feminicidio, ¿no? Y el primer párrafo establece 4 grupos de contexto. El primero, el de violencia familiar, que es el que más se da. El segundo es de coacción, hostigamiento, acoso sexual. El tercero es abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Y el cuarto es cualquier forma de discriminación contra la mujer. Entonces, en cualquiera de estos contextos tiene, no que puede, tiene que darse la agresión. Si está ausente alguno de estos contextos, definitivamente estaríamos hablando de un delito distinto. Entonces, este es un tema muy importante que nosotros debemos establecer cuando nos llega un caso, ¿no? Sea como fiscal, como juez o como abogado. Es importante marcarlo porque existe mucha confusión, ¿no? Y el otro tema es la imputación. Claro, por supuesto, el fiscal casi siempre suele olvidar de marcar
en su imputación de cargos cuál es ese contexto, ¿no? Cuál de los 4 grupos establecidos en el 108b como contextos es el que le está imputando al investigado. Y esa imputación o esa precisión es la que el abogado tiene que forzar para que se realice, porque precisamente nos va a permitir como defensa establecer si estamos ante una conducta atípica, ¿no? Que puede ser una falta o que podría conducir a otro delito, ¿no? Entonces, muy bien. Sobre el tema de los contextos, como les decía, el día de hoy nos vamos a centrar solamente en el contexto de violencia familiar, que es el que más se da, o al menos el que más se imputa, ¿no? Y que, como les digo, siempre debe ser marcado y como defensa tenemos que solicitarlo para que sea establecido de manera precisa y nosotros poder defender y hacer el análisis de tipicidad correspondiente. Ahora, establecido el contexto de violencia familiar en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es la violencia familiar en un contexto de agresiones como delito del 122b? La violencia familiar es solamente aquella gresca, aquella pelea, aquella discusión física o verbal que se da entre la pareja, entre el esposo y la esposa, entre el padre y el hijo, entre los hermanos, solamente por su condición de familiaridad o por tener algún tipo de vínculo de sangre o por ser casados. Eso ya define que ante cualquier agresión ya se trata de una violencia familiar. Definitivamente que no, ¿no? La jurisprudencia más o menos ha ido estableciendo ya, felizmente, en qué escenario nos encontramos cuando hablamos de violencia familiar. No es solamente tratar de recordar o de establecer quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo y si hay una relación entre ambos, sea como familia o sea como esposos, como pareja o expareja, ¿no? No es solamente esa la condición que tenemos que establecer, por supuesto. Hay otras circunstancias que nosotros debemos establecer para que justamente podamos determinar si nos encontramos ante la configuración de este elemento normativo, que es violencia familiar. ¿Y cuáles son esas características o puntos importantes que nos van a llevar a delimitar cuándo estamos ante violencia familiar? Fíjense ustedes, en la doctrina hay 2 trabajos que yo creo son muy interesantes y muy importantes. El primero o 2 de ellos son el trabajo del doctor Celis Mendoza, AIMA, sobre este delito, y también el trabajo, por supuesto, que inició, digamos, de alguna manera la discusión sobre el debate de los elementos normativos, el tema del contexto, de la doctora y profesora Rivas Lamadrid, ¿no? Que incluso intervino en el debate del acuerdo plenario 2019 respecto a las aplicaciones o inaplicaciones del principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en este delito de agresiones, ¿no? Entonces, los doctores Celis Mendoza y Rivas Lamadrid hacen una extensa explicación y bastante detallada, bastante precisa, interesante, sobre cuándo nosotros debemos considerar que un delito de agresiones se encuentra dentro del elemento o se encuentra configurándose el elemento de violencia familiar, ¿no? Ese contexto. Y nos dice, por ejemplo, el doctor Celis Mendoza establece 5 elementos, podemos llamarle así, ¿no? 5 características por los cuales podemos establecer con mayor precisión cuando nos encontramos ante violencia familiar. Y nos dice, el primero es verticalidad, el segundo, móvil de destrucción, el tercero, ciclicidad, el cuarto, progresividad y el quinto, situación de riesgo. Fíjense ustedes, hay una discusión por ahí porque hay otros trabajos que están de alguna manera discutiendo esta precisión o el señalamiento de estos elementos que les acabo de mencionar de parte del doctor Celis Mendoza, en tanto que señalan que eso no está en la norma, ¿no? Y que no se puede establecer con esa precisión, con esos elementos que no están en la norma. Sin embargo, se trata de interpretación.
Entonces, en la interpretación, y esto no es algo nuevo, es de siempre, siempre hay elementos que el legislador o los autores que realizan la doctrina, los estudiosos del derecho penal, siempre van a interpretar para tratar de ubicar la mejor interpretación de algún elemento o de algún delito, ¿no? Entonces, sobre estas condiciones, sobre estos requisitos que nos señala el doctor Celis Mendoza, fíjense ustedes, el primero nos dice verticalidad, ¿no? Y referido a la verticalidad, pues está una situación de supuesto sometimiento que tiene que haber de parte del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, ¿no? El móvil de destrucción que se refiere, nos dice el doctor Celis, que se refiere a cuestiones de marcados de estereotipos de género, de machismo, de sexismo, de parte, por ejemplo, en el caso de parejas, de parte del esposo hacia su esposa, ¿no? Hacia su mujer, en el cual siempre pues está marcándola con prejuicios por su condición de mujer, señalando, por ejemplo, que por ser mujer tiene que planchar, que por ser mujer tiene que ocuparse del hogar, que por ser mujer debe ocuparse siempre de la casa, de los quehaceres de la casa, de la comida. Entonces esas cosas que los hemos tenido muy marcados, incluso desde la infancia, todos creo yo, son cuestiones de estereotipos de género que se pueden establecer en este elemento. La ciclicidad es una cuestión de trampa, más o menos como le señala el doctor Celis, pero que yo lo podría denominar como una especie de amor-odio, ¿no? En las circunstancias en las que el sujeto activo está en algún momento tratando de someter, tratando de humillar a su pareja, pero en otro momento está de lo más amoroso, ¿no? Entonces es cambiante, y por eso es que señala más o menos como una trampa psicológica este asunto, ¿no? Una suerte de relación amor-odio, o como dirían hoy en día los millennials, una relación tóxica, ¿no? Que más allá de lo gracioso que pueda sonar, entre comillas, no es tan gracioso en realidad, ¿no? El otro punto es la progresividad, ¿no? Que tiene que ir o empieza de cuestiones muy pequeñas, puede empezar con cuestiones muy aparentemente insignificantes, como simples frases, como simples desaires, y va acrecentándose poco a poco a medida que va pasando el tiempo. Entonces hay una situación de progresividad que se tiene también que analizar. Y la situación de riesgo a la que se señala, por supuesto, es consecuencia de todo esto, ¿no? Es precisamente cuando ya se encuentra una situación de violencia más específica, de violencia más que puede sentirla la víctima, se siente amenazada, por supuesto, ¿no? Y ante esas amenazas directas o indirectas que siente la víctima, por supuesto la colocan en situación de riesgo, y por supuesto es que las normas también hoy en día garantizan al menos en el papel, porque valgan verdades, la aplicación precisamente de las garantías de medidas de protección son casi un saludo a la bandera, ¿no? Hay que ser un poco francos en este asunto, ¿no? Sabemos que el tema o el problema mayor de la violencia de género es una situación que también pasa por la ausencia o los defectos de logística, ¿no? También de personal policial que precisamente se puede encargar de custodiar la situación de riesgo que puede presentar una persona, ¿no? Y que a veces, más bien por el contrario, esta situación de riesgo se acrecienta cuando precisamente la víctima acude a la comisaría y es tratada como si lo que estuvieran denunciando fuera cualquier cosa, no fuera un asunto sin importancia. O señala, bueno, señora, regrese a su casa, hable con su esposo, no pasa nada, o lo toman a la broma, ¿no? Entonces, estos asuntos deben pasar también por un tema de capacitación, pero más que todo es una cuestión que no debe pasar por alto en el tema de las capacitaciones, pero más que todo en un tema ya de principios de cada persona, ¿no? Porque por más capacitaciones que pueda tener un policía, un abogado, un fiscal, un juez, si tiene marcados estereotipos de género
o si también es una persona violenta en su hogar, definitivamente la tendencia va a ser justamente a rechazar o a buscar la sin razón en rechazar estas conductas, ¿no? O a normalizarlas, porque precisamente de esto también se trata este tipo de conductas, ¿no? De la normalización de la violencia, ¿no? A través del disfraz de una broma, a través del disfraz de algo jocoso del momento, ¿no? La doctora Rivas Lamadrid, por su parte, es un poco más específica y señala que el contexto de violencia familiar, que también ha sido de alguna manera mencionado en el plenario 2019, 9-2019, si no me equivoco, que acá hay un tema de sometimiento y de abuso de poder, ¿no? Claro, por supuesto, en el caso de las parejas o parejas, el esposo siempre trata de someter a su pareja, ¿no? De infundirle un poco de temor para efectos de garantizar de alguna manera que ella se someta a su voluntad y que pueda hacerle caso en todo lo que él quiera, ¿no? De mandarla, ya sea de forma directa o indirecta, en las cosas que él desea o que él quiere, ¿no? Entonces, este abuso de poder que presenta el sujeto activo hacia la víctima y de sometimiento hacia la víctima es justamente lo que va a marcar y lo que va a desarrollar y lo que va a hacer que se configure el contexto de violencia familiar que estamos mencionando. Si esto no aparece en los hechos que nos traen a analizar como operadores jurídicos, definitivamente estaremos ante otro delito o ante alguna falta de repente, ¿no? O alguna infracción extrapenal. Entonces es importante verificar estos elementos. Ahora, muy bien. El siguiente punto que quería comentarles y que me parece también interesante, ¿no? Y bueno, la agravante número 6 del segundo párrafo del 122b. ¿Qué nos dice esta agravante? La agravante del 122b, como ustedes ya saben, nos dice que si la agresión se da en determinadas circunstancias, y el punto 6 nos dice, si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Es decir, si la agresión se da hacia una persona en el contexto, por ejemplo, de violencia familiar, como ya hemos explicado, es decir, ya se configuraron todos los elementos, ¿no? Pero además, la circunstancia ocurre desobedeciendo el sujeto activo una medida de protección emitida por autoridad competente. Hasta ahí aparentemente no hay problemas, ¿no? Pero si vamos al artículo 368, desobediencia a la autoridad, o resistencia o desobediencia a la autoridad, la tercera modalidad que fue incluida en el 2018, octubre de 2018, nos dice que también se configurará la desobediencia a la autoridad cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, ¿no? Y establece una pena de 5 a 8 años. Aquí vienen los problemas, ¿no? ¿Qué norma aplicamos? La desobediencia a la autoridad por desobedecer las medidas de protección, que establece una pena de 5 a 8 años, o aplicamos el 122b en su agravante 6 del segundo párrafo, que también es la misma figura. Entonces, tenemos que recurrir a la interpretación, ¿no? También hay un trabajo interesante del doctor Daniel Mendoza, creo que es de septiembre del año pasado, sobre justamente este punto, ¿no? Y por supuesto, no le falta razón, ¿no? Hay que verificar la especificidad. ¿Cuál es la conducta típica más específica y la que podemos aplicar? Porque no podemos aplicar las dos. El artículo 122b, en la agravante 6, señala pues que si la agresión se da dentro de la desobediencia de una medida de protección, se hará acreedor a una sanción, fíjense ustedes, a una sanción de 2 años a 3.
de 2 a 3 años. Y la desobediencia nos dice de 5 a 8 años. Es decir, si yo agredo a una persona, a mi pareja, bajo el contexto de violencia familiar, de acuerdo al 122b, soy pasible de una condena de 2 a 3 años, porque es un agravante, ¿no? Pero el 368 nos habla solamente de la desobediencia a la medida de protección, pero lógicamente implica desobedecer en muchos casos el no agredir a la pareja, por supuesto, ¿no? Entonces, si yo agredo a la pareja y desobedezco la medida de protección, lógicamente, dice el 368 que me haré acreedor de una pena de entre 5 a 8 años. Fíjense ustedes, aquí lo que existe, por supuesto, es un concurso aparente de delitos, ¿no? Es claro el concurso aparente de delitos, el legislador ha hecho mal su trabajo, casi siempre lo hace así, están ocupados en otras cosas, y ha generado un problema de aplicación de normas, ¿no? Que tiene que establecerse o tiene que delimitarse siempre con el tema del concurso aparente. ¿Cuál es la norma más específica? Miren ustedes, el 368 solamente sanciona la desobediencia a la autoridad, es decir, por desobedecer la medida de protección, pero nada dice sobre la agresión. No dice absolutamente nada, se sobreentiende, claro, ¿no? Pero nada dice sobre la agresión. Entonces, ¿cuál es la conducta más específica que hable de la agresión y también de la desobediencia a la autoridad? Por supuesto, el artículo 122b en su agravante 6 del segundo párrafo, porque habla de la agresión y habla de la desobediencia, porque ya también ha sido establecido por el acuerdo plenario 9-2019 de que estamos obviamente ante un tipo penal pluriofensivo, ¿no? No solamente se trata de garantizar o proteger la integridad física o psicológica de la víctima, sino que además, por ejemplo, en la cuestión de esta agravante, también lo que se pretende proteger es la administración de justicia, la administración pública de alguna manera, ¿no? El garantizar la aplicación del principio de autoridad. Entonces, si esto es así, y que en efecto así lo es, estamos ante el subprincipio de especialidad, donde debemos aplicar la norma que garantiza una aplicación más específica de la conducta. ¿Cuál es la que abarca la conducta de agresión y desobediencia en un solo delito, en un solo artículo? El 122b, por supuesto. Entonces debemos excluir el 368 por concurso aparente. Pero además, creo yo, además tenemos que tener en cuenta que hay un tema de favorabilidad, ¿no? La interpretación nunca puede ser contra reo, ¿no? Siempre tiene que ser favor rey, y en esa lógica y más allá de lo que hemos venido explicando, las penas son muy elevadas en el 368. En el 368 hay una pena abstracta de 5 años hasta 8 años. Sin embargo, en el 122b, en su agravante, señala una sanción de 2 a 3 años. Entonces hay una diferencia bastante marcada, ¿no? Bastante marcada. Y por supuesto, la que tenemos que aplicar es la más favorable, ¿no? La más favorable, más allá del principio de especialidad. Entonces, yo creo que ahí solucionamos este tema. Por principio de especialidad y por favorabilidad, es que debemos aplicar la agravante 6 del 122b. ¿Qué tenemos después? Hay algunos pronunciamientos que se han venido dando de parte de la Corte Suprema, fíjense ustedes, muy interesante a propósito de la violencia de género, que se han venido aplicando. Creo yo que todo empieza en la jurisprudencia, bueno, empieza con el tema del feminicidio, ¿no? Pero circunscrito al tema de agresiones o de lesiones contra integrantes del grupo familiar o contra mujeres, empieza con el recurso de nulidad 2030-2019, que, bueno, yo también compartí en su momento, y que señala, fíjense ustedes, un asunto muy interesante que precisamente es lo que debe aplicarse en muchos casos, y es más o menos lo que ha venido explicando también el doctor Celis Mendoza y la doctora
Rivas Lamadrid, ¿no? En este recurso de nulidad 2030-2019, que ha sido publicado este año, en febrero, si no me equivoco, señala una circunstancia o un hecho en el cual existe una agresión entre del padre hacia su hijo, ¿no? Y en esa discusión que existe porque estaban tomando y bueno, uno le reclamó al otro presuntamente por una deuda y empiezan la discusión verbal y luego terminan a los golpes, interviene la nuera del agresor, y para intentar separarlos, y también termina agredida la nuera, ¿no? Entonces, en esta circunstancia de reclamo de una deuda, lo califica el Ministerio Público como lesiones por violencia familiar, ¿no? Pero la Corte Suprema señala que no es esa la situación, no es esa la calificación jurídica correcta, porque señala, fíjense ustedes en el punto 7º, dice lo siguiente: en el caso subyúdice, es de destacar que los agraviados son personas mayores de edad, forman una propia unidad familiar y no domiciliaban ni estaban bajo ningún tipo de dependencia con el imputado. Importante el tema de la dependencia. Es verdad que este último es padre del agraviado y suegro de la agraviada, pero aun cuando existe una relación de parentesco, no se presenta una circunstancia asimétrica en sus relaciones mutuas. Importante esta última frase, ¿no? Una circunstancia asimétrica en sus relaciones mutuas. ¿A qué se refiere la Corte Suprema con circunstancia asimétrica en las relaciones mutuas? Por supuesto, a un tema de sometimiento, ¿no? Un tema de abuso de poder de parte, en este caso, del padre hacia el hijo y del suegro hacia la nuera, ¿no? Ese contexto nunca se dio en los hechos que les acabo de mencionar en este recurso de nulidad, porque la circunstancia, como les decía, era que estaban tomando y de repente el hijo le reclama por una deuda al padre. Entonces, ante el desacuerdo del tema de la deuda, empieza la pelea y la esposa del agredido es quien trata de intervenir para separarlos. Hasta ahí no ocurre ningún tema de contexto de violencia familiar. Solo se trata de unos integrantes, sí, del núcleo familiar que están peleando, pero no bajo el contexto de violencia familiar, sino bajo un tema de desacuerdo por una presunta deuda. Y como marca la Corte Suprema, no hay una circunstancia de asimetría en sus relaciones, ¿no? De abuso de poder. Y finalmente lo calificó simplemente como lesiones simples. Luego, la Corte Suprema, en otro caso, empieza a marcar ya un poco más, a definir el tema de la perspectiva de género, de los estereotipos de género, ¿no? Y en el recurso de nulidad 453-2019 nos habla de los estereotipos y marca hasta 6 condiciones o 6 puntos en las que podría darse el tema de la aplicación de estereotipos de género, ¿no? En este recurso de nulidad 453-2019 nos habla de los siguientes puntos, ¿no? Nos dice, suelen ser utilizados para justificar la violencia contra la mujer, habla de los estereotipos, los siguientes, ¿no? El primero es que la mujer es posesión del varón. Ese es un estereotipo de género. Por supuesto, siempre hemos escuchado en las conductas machistas propiamente, en el tema de que el varón siempre cree que su esposa o su pareja o expareja es de su propiedad, ¿no? Y que solamente tiene que hacer lo que él quiera porque es suya. Entonces, esa forma de pensamiento es una marcada condición de estereotipo de género. El segundo punto es que la mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar. Otra marca de estereotipo de género, ¿no? La mujer solamente debe dedicarse a la casa, ¿no? La mujer solamente debe dedicarse a planchar, a cocinar y tener la comida caliente para el esposo cuando llega del trabajo. Esas circunstancias que incluso las vemos en las películas, en las novelas, bien marcados, ¿no? Porque casi siempre los personajes son el esposo que trabaja afuera y la esposa que tan solo se queda en la casa haciendo las labores del hogar, ¿no? Fíjense ustedes, ahí nosotros podemos apreciar precisamente también esas marcas de género que están muy
establecidas incluso en los que crean películas o novelas, ¿no? Casi siempre eso lo vemos en la televisión. Y eso, por supuesto, son conductas que nosotros debemos desterrar. La siguiente conducta que puede calificar como un estereotipo de género es que la mujer es objeto para el placer sexual del varón. Ocurre en algunas circunstancias en la cual el varón trata de someter sexualmente a su pareja porque, por supuesto, la cree suya y que debe estar disponible sexualmente para cuando él quiera, para cuando él lo desee, ¿no? Y cuando él no quiera, tampoco ella tiene por qué querer, ¿no? Entonces, esa circunstancia, esa conducta es también otra huella o otra circunstancia marcada de estereotipo de género, propia del varón hacia la mujer, ¿no? La mujer debe ser recatada en su sexualidad. También, esas cuestiones de aparentes celos, celotipia que tienen algunos varones, en la cual le pueden decir a su pareja que cómo vas a salir vestida de esa manera, ¿no? Cómo vas a salir vestida con esa ropa tan pequeña, con esa falda tan pequeña, con ese escote tan pronunciado. Esas frases que vienen poco a poco aumentando su gradualidad, aumentando su huella del varón hacia la mujer, son estereotipos de género que poco a poco van aumentando y que pueden desencadenar en algún tipo de violencia psicológica o física, ¿no? Que es la más grave. Entonces, luego, otra de las conductas es que la mujer debe ser femenina. Nos dice acá la Corte Suprema, de modo que, por ejemplo, se le limita la posibilidad de practicar determinados deportes o restringe la libertad de elección de la vestimenta que utiliza, ¿no? Claro, ¿tú cómo vas a jugar fútbol si eres mujer, ¿no? Tú debes jugar en todo caso vóley. O como tú eres mujer, bueno, tan solo te debes quedar en la casa. Otra huella de género, ¿no? de estereotipo de género. Y la última que nos señala la Corte Suprema es que la mujer debe ser sumisa, no puede cuestionar al varón. Por supuesto. Conductas muy marcadas, también vienen pues asuntos acá de condiciones económicas a veces, ¿no? Que precisamente también se marcan ahí y dan pie o dan paso a que el varón quiera someter a su pareja precisamente porque se siente apoderado económicamente, porque se siente la cabeza del hogar, ¿no? El varón de la casa, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Yo soy el varón de la casa, es el que tiene las riendas del hogar, ¿no? Entonces se aprovecha, el varón quiere marcar esa condición para que someter a su pareja a su voluntad, a lo que él quiera y a lo que él desee, ¿no? Y entonces esto es lo que marca la Corte Suprema ya en su recurso de nulidad 453/2019, ¿no? Novedoso, la verdad, porque al menos no conozco otro pronunciamiento en el cual la Corte Suprema haya definido de manera tan precisa estos aspectos, ¿no? Me parece bastante loable que lo esté realizando y al parecer hay una conducta, hay una tendencia a marcar más estas cuestiones porque después, ya hace poquito, el día de ayer o antes de ayer, yo también he compartido en mis redes sociales el recurso de nulidad 398-2020 Lima Norte, y en el cual vuelve a señalar estas cuestiones de los estereotipos de género, pero marca otras condiciones u otros puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta, pero ya de cara al proceso, de cara al inicio de una investigación o precisamente a las etapas procesales que van a continuar, ¿no? A la recolección de la prueba, basándose pues en instrumentos internacionales, ¿no? Y en el punto 3.5 nos habla que en la investigación y el juzgamiento de los delitos motivados en el género de la víctima debe adoptarse una perspectiva de género y establece cuatro situaciones, ¿no? La primera es que iniciar de oficio y sin dilación una investigación, ¿no? Seria, imparcial, efectiva, cuando las autoridades tomen conocimiento de los actos que constituyan violencia contra la mujer. ¿A qué se refiere con este punto? Lo que les venía señalando hace un momento, ¿no? Ocurre pues que la víctima va
a la comisaría y en vez de recibir una buena atención y que le reciban la denuncia, por el contrario le dicen que no denuncie, que eso no es un delito y que arregle las cosas con su pareja, ¿no? Eso es para recepcionar la denuncia. O que estando el fiscal en conocimiento de algún caso que, por ejemplo, se puede hacer mediático, se hace conocido a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación diversos, no inicia una investigación de oficio, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una circunstancia que marca la Corte Suprema basado en instrumentos internacionales para que esto también se tenga en cuenta. El segundo punto es entender que no resulta exigible que las víctimas manifiesten todos los presuntos maltratos sufridos. Claro, mucho se da en los casos en los cuales la víctima va o no va a precisar con demasiado detalle diversos puntos. Hay que tener en consideración y tener en cuenta que la persona agredida, que mayormente es una mujer, no solamente está contando una agresión, está contando su vida, ¿no? Y al contar su vida hay una situación de intimidad que no podemos exigir que sea contada con total libertad y sin ningún límite, ¿no? No podemos esperar eso de una víctima agredida. Entonces, más o menos a esto se refiere este punto, ¿no? No hay una situación de exigencia de que precise tanto los maltratos, ¿no? Por eso es que muchas veces acá es importante la pericia psicológica. El tercer punto es entender que la declaración de la víctima es crucial y que no se puede esperar la existencia de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión alegada. Claro, a veces ocurre que en fiscalía, por suerte ya no es tanto el día de hoy creo, pero sí en la policía tratan de exigir que exista fotografías, que exista videos, audios. Lógicamente son cosas que no se pueden exigir ahora, ¿no? Por las circunstancias en las que se da precisamente la violencia y también por las condiciones económicas muchas veces de algunos grupos, ¿no? Vulnerables. Entonces, bajo esta lógica, exigir esto para probar la violencia denunciada resulta pues un despropósito, ¿no? Además que le corresponde a Fiscalía, como titular de la acción penal, indagar todos esos hechos precisamente para lograr los elementos de prueba necesarios. Y para eso también está la prueba indiciaria, ¿no? El punto B. Entender que la ausencia de señales físicas no implica que no se ha producido la violencia. Claro. Entonces, por eso también nace este delito de agresiones a integrantes del grupo familiar, ¿no? Porque nos señala que la agresión tiene que ser menor a 10 días, pero también en la lesión psicológica nos dice cualquier tipo de afectación, ¿no? Por más mínima que sea. Entonces, no encontrar una señal de agresión en el cuerpo de la víctima no necesariamente significa que no hay violencia, porque la violencia también es de tipo psicológico. Es más, en estas situaciones de violencia familiar, la violencia psicológica es la más marcada, ¿no? Y la que termina de alguna manera siendo el detonante de todo y que puede terminar precisamente en un feminicidio. Y es un poco la finalidad de estos delitos, de estos tipos penales, es evitar eso, tratar de evitar eso, garantizar de alguna manera que ante una agresión, por más mínima que sea, pueda ser sancionada, investigada como corresponde, más aún ahora con los parámetros que está fijando la Corte Suprema, para evitar precisamente la lamentable muerte de una persona, ¿no? Entonces, mis estimados amigos, colegas, estos son los puntos que quería compartir con ustedes. Espero les haya sido útil. Como ya les venía señalando, en otra oportunidad el Instituto Innova Jurídica me ha informado que vamos a tener un curso donde por supuesto vamos a ampliar al detalle cada uno de los elementos con casuística, con jurisprudencia, más jurisprudencia nacional y también extranjera, sobre esta temática tan interesante y que definitivamente también es un instrumento importante para luchar contra la violencia contra la mujer y también contra los integrantes de la familia, ¿no? Que muchas veces se da.
Bueno, muchas gracias nuevamente al Instituto Innova Jurídica por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos y colegas, por haberme escuchado. Espero les haya sido muy útil y provechosa esta sesión. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.